Dear friends, brothers and Estimados sisters amigos, in Christ, hermanos y hermanas this is en Brother Cristo, Frank speaking to you soy el hermano Frank from hablándoles the International desde el Mission Centro Center. Misionero I would Internacional, almost say in casi me Europe. atrevería a decir And en dear Europa. friends, the world Y has queridos become amigos, very el small. mundo se ha vuelto muy And pequeño these sermons y estos are sermones beamed out se in transmiten many different en countries. muchos países So, diferentes. the best is Por lo tanto, to address lo mejor es everybody, dirigirse a todo el mundo, regardless on sin which importar part en qué of the parte del globe mundo se you encuentren. might be. Our Nuestro ministry, ministerio, as you understand, como ustedes entienden, is es apostólico, prophetic, profético, Bible un ministry, ministerio bíblico, sharing compartiendo the original la word palabra of original God de Dios with God's con el pueblo de people, Dios, with those con los que who have an tienen ear oídos to hear para oír what the Spirit lo que el is Espíritu saying dice a las unto the iglesias. churches. We understand Entendemos from the Holy de las Scriptures Sagradas that Escrituras God has que Dios a tiene plan, un plan de of salvación. salvation. We also También entendemos understand there were que hubo promises promesas for the para la first coming primera venida of de Christ, Cristo and there are y hay promises promesas for the para la second segunda coming, venida and y also también predicciones of what de lo que will take sucederá place before antes de que our nuestro Lord Señor regrese, returns. And especialmente especially about sobre Israel, Israel, God's pueblo natural, natural, chosen people elegido de Dios, with a con natural una tierra land, natural and y also también very natural promesas muy promises. naturales. And then Y luego the promises las promesas the Lord que el made Señor to hizo the a la church. iglesia. And finally, Y finalmente the bride la of esposa de Christ Cristo that comes out que sale de la of the iglesia church to be para estar at the marriage en las supper bodas del of the Lamb. Cordero. So, beloved, Así que, amados, I trust that confío you are acquainted en que with ustedes the Holy están Scriptures. familiarizados This is con las very, Sagradas very Escrituras. important. Esto es muy, muy And importante. equally important E igualmente is importante that we es don't interpret que no a interpretemos single un passage solo pasaje of de la God's Word, palabra de but Dios, just believe sino que solo every creamos verse and every cada chapter verso y cada the way capítulo it de la is manera written, que está and escrito place y it colocándolo according de to the acuerdo plan con of el plan de salvation. salvación. In reference En referencia a Israel, we have tenemos to que say decir God made que Dios promises hizo promesas to bring them para back traerlos de into vuelta their own a su land tierra at the al end final de los of días. days. And friends, Y amigos, I just love me to encantaría read leer a few algunas scriptures, escrituras, just solo un one versículo verse de Isaías, from Isaiah capítulo chapter 11, 11, y también and it's also es el versículo verse 11. 11. And Asimismo, it shall come to pass acontecerá in the en day aquel tiempo that the que el Lord Señor alzará shall set otra his vez hand su mano again para the recobrar second time el remanente to de su recover pueblo, the remnant of his people. de su pueblo. Then Luego en from Jeremías, Jeremiah capítulo chapter 31, 31 versículo verse 10. 10, Oíd hear la palabra the word del of Señor, the Lord, oh naciones, O ye nations, y and hacedlo declare it saber in en the las coasts costas que afar están off, lejos. and say, Decid, He el that que esparció a Israel Israel lo will reunirá, gather him guardará, again, and como el keep him pastor a su as a rebaño. shepherd does his flock. And Y then luego in en Ezequiel, chapter capítulo 36, 36, versículo 24, For I will y take yo os you tomaré from among de the las nations, naciones, and y os gather you recogeré out de of todas all las countries, tierras, and y will os bring traeré you a vuestro into país. your own land. These are Estas son las promises promesas hechas made not by no por man, hombres, but by sino por God Dios mismo, himself, to a su his pueblo chosen escogido de people, Israel. Israel. And then, Y luego, if you go further si usted sigue to the con los prophets in profetas the en el Old Antiguo Testament, Testamento, there are again allí hay things otra vez we cosas have to a los que tenemos pay que attention to. prestar atención. Hosea chapter 6,
Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, venid y volvamos al Señor, unto the Lord, for he porque has Él torn arrebató and he will y heal nos us. curará, He has smitten and he will hirió bind y us nos up. vendará, After nos dará 2 vida days después de 2 días. will he revive En el us. tercer In the día third day he will nos raise us up, resucitará and we shall y live viviremos in his delante sight. de Él. If you Si go vamos to the al New Nuevo Testament, Testamento, Matthew Mateo 24 and the other y los otros parallel evangelios Gospels, paralelos, our Lord nuestro Señor speaks habla about the de la victory. victoria To just para briefly simplemente make a hacer few statements. algunas breves The declaraciones. Jews were Los scattered, judíos fueron they were dispersados, persecuted, fueron they perseguidos were murdered y fueron through asesinados the period a través del periodo of de 1600 años. 1600 years. And now, Y ahora, since desde 1948, 1948, we have a state, tenemos un a estado, country un called país Israel. llamado Israel. And our Lord Y said nuestro Señor dijo repeatedly, en repetidas when you ocasiones, see cuando those vean things esas I cosas promised, que I prometí, predicted, que then you predije, know entonces the time sepan is que el very tiempo near. está muy cercano. As it Así says que, here, como se dice in aquí Hosea, en Oseas, chapter capítulo 6, after 6, 2 days, después de 2 días, one day un día con el with the Señor Lord is es like como 1000 1,000 años, years, and y 1000 años 1,000 years como un as día. one day. Así So we que were ellos fueron scattered, dispersados for 2000 durante years, 2000 años, persecuted perseguidos por unos for about 1600 años, 1,600 years, y ahora and now están de they are vuelta back en su in their patria. homeland. And Y friends, amigos, we creemos believe que that este this es is el tiempo God's time de for Dios God's people. para el pueblo de And Dios. also, as we Y see también, the fulfillment como vemos el with the cumplimiento con el people pueblo de of Israel, we entendemos understand que la iglesia that the corre church paralela runs a parallel Israel. to Israel. Just Así as the como Jews los judíos se llevan are de taken todos from los all países countries and brought back into the promised land, y se all the traen de true vuelta a la believers tierra prometida, are taken from all countries todos los verdaderos from all creyentes se traen de todos los países, to the promised de word todas las for this day. denominaciones, de nuevo a la palabra Friends, prometida para este I'd día. like to read Y to amigos, you me gustaría from leer Mark de chapter 1 Marcos capítulo 1 to let you know para hacerles how saber our cómo brethren nuestros hermanos en el comienzo del Nuevo Testamento showed muestran that que everything todo that lo que happened sucedió in the en kingdom el of reino de God Dios was se hizo done de according acuerdo to what a lo God que Dios predijo foretold por medio by de sus his profetas. Let me read Permítanme leer from Mark en Marcos chapter 1, capítulo 1, starting comenzando with con el verse verso 1. 1. The beginning Principio of the gospel del of Evangelio de Jesus Christ, Jesucristo, the Son Hijo de of Dios, God. As como it está is escrito written en in the Isaías el prophets, profeta: Behold, I He send my aquí, messenger yo envío mi before mensajero thy delante de tu face, faz, who shall el cual prepare preparará tu camino thy way delante de before ti. thee. The second La segunda part parte está is in en el verse versículo 3. 3. The voice Voz del que of one clama crying en el in the desierto: wilderness, prepare Preparad ye el camino the del way Señor, of the Lord, enderezad sus make sendas. his path straight. This Esto is es so muy very importante important to conocer know y and observar to observe que that God Dios has a tiene un plan, plan, y and ese this plan plan se is predijo en foretold su in palabra, his word, Old Antiguo and y New Nuevo Testament. Testamento. We must Debemos make sure asegurarnos that we de que now ahora vemos see lo que Dios what God está is doing haciendo de acuerdo a su according santa to his palabra. holy word. I love Me it encanta as it is cómo está written escrito here, aquí: the beginning principio of the del gospel Evangelio de of Christ, Jesucristo, the Son of God, Hijo de Dios, as it como is está escrito written en Isaías in el the profeta. prophets. The New El Nuevo Testament Testamento started comenzó con with the el cumplimiento de las of promesas promises y and profecías prophecies del from the Old Antiguo Testament. Testamento.
El Nuevo Testamento termina con el cumplimiento de las promesas y de todo lo que Dios ha predestinado a suceder antes del retorno de Cristo. Ahora, apreciados amigos, una escritura más en este sentido, de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 dice en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquellos que vieron con sus ojos las cosas que sucedieron, como los profetas predijeron en las Sagradas Escrituras, que dieron testimonio. Y ese testimonio se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La lectura en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La verdad, la palabra de Dios es cierta, y las cosas que Él hace son ciertas. Así que tenemos que conocer el plan de Dios por la revelación divina. Y para ser honesto con ustedes, queridos hermanos y hermanas, todos estamos en una crisis. Toda la tierra está en una crisis económica, religiosamente. Cada nación en la tierra tiene una batalla en tal o cual forma. En todas partes crisis. Y parece que incluso denominaciones están en una crisis. Yo no quiero ser personal, pero incluso las iglesias más grandes, conocidas en todo el mundo, se encuentran en una crisis. Todo el mundo está en una crisis. La iglesia se encuentra en una crisis. Amigos, soy un protestante de arriba hasta abajo. Yo soy un creyente de las Sagradas Escrituras. Y yo podría decir, por la gracia de Dios, conozco al Señor Jesucristo personalmente. He dedicado mi vida a Él en 1949. Y amigos, miro hacia atrás a más de 50 años en el ministerio, compartiendo la palabra preciosa y santa de Dios con millones de personas en 150 países. Amigos, déjenme decirles la verdad. Dios tiene un camino con su pueblo. Dios tiene un plan, un programa, incluso ahora para el tiempo final, para restaurar, para traer de vuelta a donde la iglesia del Nuevo Testamento estaba al principio. Entonces, apenas hace unos meses, el énfasis del Vaticano fue que todas las otras iglesias cristianas no son en realidad iglesias. Son simplemente asociaciones o denominaciones cristianas, pero que solamente hay una, como el anuncio dijo, una iglesia, y que es la iglesia romana, o la iglesia de Roma con el papado como su cumbre. Y amigos, en este informe que se puede leer
en su correo electrónico que todas las otras iglesias tendrían que volver a la iglesia madre para experimentar la salvación completa. Las noticias que tengo en la Biblia son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La salvación completa no está en una iglesia, no en una denominación, solo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No se puede separar la salvación del Salvador. No se puede separar la sanación del sanador. No se puede separar ni una experiencia que usted necesita con Cristo de Cristo. Todo lo que Dios comparte con nosotros es en Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y solo en Cristo tenemos la salvación, el perdón, la reconciliación. Solo en Cristo y por Cristo tenemos vida eterna. No necesito ir a Roma. Solo tengo que venir a mi Señor y Salvador y experimentar la salvación plena, la renovación y también el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Y amigos, como trato de decir, todo se está moviendo en alguna dirección. Y amigos, espero que Dios les esté moviendo en la dirección correcta. No ser encontrados siguiendo a un hombre o un sistema. Y la otra cosa es esta. Todos, en las 350 denominaciones protestantes, todo sacerdote, todos los que van al púlpito un domingo, tienen la Biblia. Y todo el mundo da su propio pensamiento, sus propias interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y esto no se permite en absoluto. La Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Por lo tanto, tengo que destacar con amor que el primer sermón y el último sermón deben ser iguales. El último bautismo y el primer bautismo deben ser los mismos. Todo en la iglesia de Jesucristo sigue siendo igual. Por lo tanto, tenemos que volver al libro de los Hechos para saber cómo comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Comenzó por la efusión del Espíritu Santo. Fue el acto de Dios. Los que fueron redimidos por la sangre del Cordero se reunieron en Jerusalén para recibir el poder de lo alto para ser los primeros en el día de Pentecostés, para ser bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Y Cristo, siendo la cabeza de este cuerpo sobrenatural, llamado la Iglesia de Jesucristo. Usted necesita leer 1 Corintios 12 y otros capítulos. Así que, dejándolo muy en claro, la Iglesia de Jesucristo no se encuentra en alguna denominación. No se encuentra en Roma. No está en la ortodoxa griega o católica romana o anglicana o luterana. No. La Iglesia de Jesucristo existe de los renacidos
o consiste de los renacidos creyentes que tuvieron la experiencia personal de salvación, reconociendo la palabra de Dios para ser la verdad y luego entrando también en la obediencia. Si usted lee las Sagradas Escrituras, y esto es absolutamente necesario, por favor, recuerda esto, no podemos llevar el cielo, llegar al cielo, a nuestra manera. Esto es imposible. Tenemos que estar en el camino de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. El problema comenzó en Génesis, justo en el jardín del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva y la llevó bajo su influencia lejos de la palabra. Luego vino la desobediencia y la caída. Pero en Cristo somos colocados de nuevo en la obediencia, en comunión con Dios. Y luego entendemos que ninguna mentira se origina con la verdad. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nos guía a toda la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Resumiendo lo que tratamos de decir hoy, amados, el retorno de Cristo es inminente. No solo estamos diciéndolo, es así. Y podemos esperar su regreso en cualquier momento. Las señales del tiempo declaran esto muy abiertamente. Y todo el mundo que tenga oídos para oír, lo puede oír, y ojos para ver, lo puede ver. La venida del Señor está muy cerca. Y por tanto, el último mensaje, el mensaje de la hora, eso es lo que me gusta, la expresión, el mensaje de la hora, la palabra prometida de Dios para este día. Y realmente me encantaría llevarlo de nuevo al comienzo de este sermón, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, como fue prometido por Dios a través de los profetas, así es como comenzó Dios. Y eso es precisamente como Dios está llegando al término. Y Él hizo una promesa especial, enviar un profeta como Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y amigos, tengo que compartir esto, si es posible, en cada sermón. Debo informar a la gente de Dios de la promesa principal de Dios antes del retorno de Cristo. Y esta promesa encuentra su cumplimiento en nuestra época. La verdadera palabra de Dios, incluyendo todas las promesas de las Sagradas Escrituras, se comparten con todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Y por lo tanto, como ya he dicho, tenemos que comprobar con la palabra de Dios y saber si estamos caminando en obediencia en los caminos de Dios y si nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Amados hermanos y hermanas, queridos amigos, hagan su camino de regreso a Dios, a su palabra. Siga al Señor Jesucristo y será feliz en aquella mañana cuando la trompeta sonará y el Señor descenderá y los muertos en Cristo se levantarán y nosotros los que vivimos seremos transformados y luego juntos seremos arrebatados. Quiero que usted esté allí. Le dije al Señor, deseo compartir su palabra de tal manera que todos los que escuchen su mensaje de mis labios los vea de nuevo en la gloria.
Que la gracia de Dios sea con ustedes y las bendiciones del Todopoderoso también. En el santo nombre de Jesús. Amén.